Amén. Vamos a saludar a todos los que se conectan. Quiero agradecerte por estar conectado en este momento, que puedas enviar esta palabra a todos aquellos que tienes en tus contactos, ¿sí? Para poder estar bendiciéndolos. Hoy, como decía unos momentos atrás, la palabra de hoy se intitula Un lienzo doblado. Y la Biblia nos dice que Jesús resucitó al tercer día. Amén. La vida, la muerte y la resurrección son los acontecimientos más grandes que hayan podido pasar en el mundo, ¿sí? Incluso en los evangelios contamos con 89 capítulos que nos hablan de Jesús. 4 capítulos se dedicaron al relato de su nacimiento y cuando Jesús era niño. Esos 4 habla sobre cuando Jesús era bebé, cuando fue adolescente, y después nos quedamos con 85 capítulos de los últimos 3 años y medio de su vida. 85 capítulos, ¿sí? Los últimos 8 días de su vida los encontramos en 27 capítulos. Así que piensa qué nos está diciendo el Espíritu Santo. ¿En qué está haciendo énfasis? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y a veces olvidamos que Jesús resucitó. Y creo que esta tendría que ser la fiesta más importante para los cristianos. El énfasis está en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. En 1 Corintios 15, 3 dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Lo más importante es aprender que Cristo murió según las Escrituras y Él resucitó. Versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El apóstol Pablo estaba hablando según el Espíritu Santo. Versículo 5 dice, y que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los 12, a los discípulos. Después se apareció a más de 500 hermanos. ¿A cuántos? A más de 500 hermanos. Esto pasó muy probablemente en el área de Galilea, donde les dijo que se reunieran en el monte Arabel. Y más de 500 personas le vieron. Físicamente lo vieron. Él resucitó. No fue una alucinación, ¿sí? 500 personas lo vieron. 500 personas lo vieron y esto excluye cualquier tipo de alucinación. La mayoría, dice, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que decirle a la persona que tenés al lado, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Vamos a ir a Juan 20, que habla sobre la resurrección. Juan 20 habla sobre la resurrección. Y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús. Todos sabemos que ese discípulo era Juan, el mismo que escribía. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, aquí vemos que ninguno de ellos creyó que Jesucristo había resucitado. Lo primero que vieron es que se lo habían llevado. Se llevaron a Jesús. María tenía un gran corazón, pero aquí vemos que no tuvo fe. Estaba lleno de amor su corazón por Jesús, pero aquí vemos que no creyó en el primer momento. Ella creía que se habían robado el cuerpo de Jesús. Versículo 3 de Juan 20 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa. Juan corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y Juan, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Notemos la palabra vio. Veremos aquí que pronuncia varias veces vio. En 3 veces se pronuncia la palabra vio.
3 veces y las 3 palabras tienen en una forma griega de decir las cosas. Hay 3 tipos de ver. Y este primero, Juan vio los lienzos puestos allí, es blepó, que no es ver, que es ver con el ojo físico, ¿sí? Como me ves ahora, yo te veo. Como me ves ahora, yo te veo. Solo me ves y yo te veo naturalmente. Él se inclinó y vio. Versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Juan estaba afuera agachado y él solo vio. Pedro entró y lo vio y esta es la palabra griego de ver, es teorio, que significa teoría, que es ver con razonamiento lógico, ¿sí? O sea, él entró y preguntó, ¿qué? ¿Por qué está vacía? ¿Por qué está el lino, la ropa de lino está ahí tirada allí? Y si un ladrón roba, está puesta doblada, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué deja los lienzos doblados ahí si los lienzos son cosas caras? ¿Y por qué está puesto allí como si fuera que todo se hizo con calma, sin prisas, sin correr? Aquí el lienzo aún estaba allí y no hay signos de prisa, de que se llevaron el cuerpo del Señor corriendo. Versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, dice la palabra. Vio y creyó, y hay una tercera palabra en griego y es aido, que significa ver por el Espíritu Santo, ver intuitivamente. Como dice el nuevo pacto, ya no dirán, li conozco, ¿sí? Dirán aido. Aido que dice, me conocerán intuitivamente. A veces la gente ve pero no observa. ¿No te ha pasado? Y más adelante mostraremos algo hermoso. Así que estas son 3 palabras para ver. Y la primera es blipó, ver simplemente. La segunda es con teoría, con razonamiento lógico. Y el último es ver con la revelación del Espíritu Santo. Él vio y creyó. Y Juan fue el primero en creer. Porque Juan vio y creyó, dice la palabra. Jesús se le apareció a Pedro más tarde. A él se le apareció primero y después al primer hombre y después a la mujer, a María, y se les apareció, dice. Pero Juan fue el primero en creer. Versículo 9 de Juan 20 dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Hasta ese momento no habían creído, no habían entendido que era necesario que Cristo resucitase de los muertos. Versículo 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Fíjense que María no menciona el nombre, no menciona al Cristo. Cuando tu corazón está lleno de Jesús, cuando tu corazón está lleno de Él, esperas que todo el mundo lo conozca. Esa es la característica del amor. ¿Sabes? Cuando tú estás enamorado y le hablas a otra persona, ya sabe la persona que le estás hablando de tu enamorada. Y le preguntaron, ¿por qué lloras? Estos son 2 ángeles que hablan con ella. Versículo 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Me parece tan hermoso que el primer acto de Jesús resucitado no fue algo majestuoso. No, el primer acto de Jesús fue secar las lágrimas de una mujer, tomarse el tiempo de hablar con María y preguntarle por qué estaba llorando. Ella pensando que era el hortolano, fíjense, se había confundido María con el jardinero. El jardinero, y sí, no estaba lejos de la realidad. No era lejos de la realidad. El primer Adán fue el primer jardinero, mientras que el segundo Adán fue percibido como un jardinero. ¿Sí? Lo vemos aquí. Él fue percibido como un jardinero, pero
El segundo Adán vino a ser plantado donde nada era hermoso. Jesús vino a ser plantado en medio del conflicto, en medio del pecado, en medio de la maldad y de la corrupción, del pecado. Mientras el primer Adán, al principio, ¿sí?, todo en su alrededor era un hermoso jardín, un paraíso perfecto para habitar de delicias, y sin embargo se rebeló a Dios. Él podía hablar cara a cara con Dios y Adán se rebeló a Dios. Jesús, rodeado de rechazo, de todo tipo de rebelión, nos devolvió más que un simple jardín. Y cuando piensas en un jardinero, ¿qué piensas? ¿Cuál es el trabajo o el milagro de un jardinero? Toma semillas blandas y secas o bulbos secos y los plantan en el suelo y espera ¿qué? La resurrección. ¿Espera qué? La resurrección. Así que María lo confundió con el jardinero y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y yo lo llevaré. María estaba esperando que supiera de nuevo de quién hablaba. Como dije, cuando tu corazón está lleno de amor, esperás que todo el mundo sepa de quién está hablando. Ahora ella cree en la resurrección y ve a Jesús en realidad. Dice versículo 16, dice, Jesús le dijo: María, volviéndose, ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Ahora antes ella lo vio por primera vez y cuando la llama María, la llama por su nombre, vemos que Jesús la está llamando como a su oveja, ¿sí? La creación está llamando a la redención. Versículo 17 dice, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Antes él decía: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Antes era su Padre y ahora es nuestro Padre, es nuestro Dios. Él ya, una vez que él murió y resucitó, nos colocó en posición de hijos. Él te colocó en una posición que muchas veces nosotros no aceptamos, en una posición que muchas veces hasta rechazamos. Él te colocó en la posición de hijo. Ya no es más su Padre, es nuestro Padre, es nuestro Dios, es mi Dios. Versículo 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Ahora quiero decirte, no importa lo que estés enfrentando hoy, si encontrás a Cristo, si te encontrás en Él, lo tienes todo. Tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas en Cristo Jesús. Él hizo que puedas llegar a la posición de hijo. Él cargó consigo todos los pecados, toda la maldad, toda la maldición, toda la corrupción, la cargó en Él y resucitó al tercer día para que hoy puedas ser libre. ¿Qué es lo que te está atando hoy que no te deja ser libre? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que te está tirando para atrás en tu vida con Dios, en tu relación con Dios, en tu relación con tus hijos? ¿Qué es lo que no te deja? En Cristo lo encontrás todo. En Cristo lo encontrás todo. Y Él nos hace libre de tres cosas. Sí, Él nos da la victoria sobre el temor, sobre el miedo, la inseguridad o la incredulidad. Y sobre la tercera es la infructuosidad, la falta de fruto. Vamos a ver el primero, versículo 19, seguimos leyendo, dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, dijo: paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Y sabes, es posible que hoy te puedas encontrar con miedo. Es posible que hoy tengas miedo a perder quien amas. Miedo a perder tu dinero, miedo a perder tu futuro, miedo a no poder lograr algo, miedo a no poder llegar a fin de mes, miedo a perder la salud, miedo a perder la salud de tus hijos, miedo por muchas cosas, miedo por el futuro. Sea lo que sea, el miedo es pecado. Apocalipsis 21:8 dice, mas a los miedosos o temerosos,
e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el fuego ardiendo, en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando Dios menciona algo primero, es porque le da prioridad, le da importancia. Fíjense que de 9 dones el don de sabiduría va primero, ¿sí? ¿Qué significado tiene? Que Dios le da prioridad a la sabiduría. Y note quién entra primero en el lago de fuego es los miedosos. Dice que el amor de Dios echa fuera el temor. El amor inagotable de Dios echa fuera el miedo. ¿Miedo a qué estás teniendo? ¿Qué es lo que te paraliza, que no te deja servir al Señor? ¿Miedo a no llegar a fin de mes? ¿Qué es lo que no te deja darle el tiempo que Cristo se merece? El miedo es la madre de todos los pecados. El miedo es la razón. El miedo fue lo primero que cuando el hombre se sintió con superioridad moral tomó el fruto. ¿Y qué dice? La palabra que se escondieron y tuvieron miedo. Y Dios fue y los encontró y les dijo, ¿por qué te escondes, Adán, Eva? Y lo mismo hizo con los discípulos. Tenían miedo a los judíos, estaban reunidos y tenían miedo. Y noten que Jesús se apareció en medio, dice la palabra, no los reprendió ni siquiera por su miedo, sino le dijo, paz a ustedes, shalom. Paz a ustedes. El Cristo resucitado no resucitó para imputarte el pecado. Resucitó para imputarte justicia, para darte justicia. Él no vino para exigirte confesión. Y yo creo en la confesión de los pecados, sí, pero no creo que confieses tu pecado para ser perdonado. Escúchame bien, yo creo que confiesas tus pecados porque ya has sido perdonado. Tú no confiesas tu pecado para ser perdonado. Tú confiesas tu pecado porque ya Él murió en la cruz. Y Él te dio la libertad de ser llamado hijo, de sentarte en un lugar con Él en su mesa. Amén. Tú has sido perdonado. Ellos no confesaron el miedo, pero Jesús se les apareció y le dijo, shalom a ustedes. Él vino proveyendo, no vino exigiendo. Él vino dando, le dijo, shalom, yo les doy la paz. Vino proclamando, no vino exigiendo. Cada vez que Jesús viene a tu vida, Él no te exige. Él te dice, eres justo delante de mí a través de lo que mi Hijo hizo en la cruz. Paz para ti, paz para los que están alrededor, dice. Él les dijo en la última cena, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Y esa es nuestra parte. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Nosotros no tenemos que tener miedo. Él quiere que tu vida esté llena de paz, de shalom, de abundancia. Amén. Él dice paz a ustedes y mientras dice eso les mostraba sus manos y sus costados del Cristo resucitado. Sus manos con los agujeros, su lado traspasado con una lanza que representa la enemistad del hombre con Dios y la punta de la lanza que encuentra en su costado la sangre de Cristo con la que nos lavó. Él mostró sus manos para decirles a los discípulos, reciban la paz, reciban la paz, reciban el sacrificio, reciban que fue pagado, el recibo fue pagado, el recibo de tu salud fue pagado, el recibo del perdón de tus pecados fue pagado, el recibo de la maldición que te dicen que hay sobre ti ya fue pagado. Recibí la paz, recibí lo que tengo para tu vida, recibí lo que hoy Dios quiere darte. Mira mis manos, fue pagado. Versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron, decir a la persona que tenés al lado, se regocijaron. ¿Cuántos están contentos de que Cristo resucitó? Ese tiene nuestro contentamiento como cristianos, tiene que ser de que Cristo resucitó. Las buenas nuevas que nosotros predicamos son sobre un Cristo resucitado, no sobre un Cristo que tiene que venir, no es sobre un Cristo que tiene que venir a perdonar tus pecados, no, Él ya lo hizo, Él ya vino, Él ya resucitó. Él ya está sentado a la diestra del Padre y juntamente estamos nosotros. Es responsabilidad nuestra sentarnos con Él y disfrutar de la parte de gobierno que Él nos dio.
El problema es que estamos tan ocupados en nuestra propia vida cotidiana que no tenemos tiempo para gobernar sobre las bendiciones que Dios nos dio. Se regocijaron, en griego es kairó, literalmente alegría, una alegría abundante, una alegría gozosa. La paz viene cuando vemos su obra cumplida en la cruz. Entonces, cuando tengas paz, mira la obra consumada de Cristo y acordate de la redención de Dios para tu vida. Tu conciencia fue pagada, tu conciencia debe tomar descanso. Es por eso que Jesús es nuestro descanso. Él hizo un sobrepago por nuestros pecados. Él pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El gozo viene por ver al Señor y ver al Señor en su obra completa. Él completó la obra que tenía que completar para que fueras libre. Él la completó. Así que si hoy en tu cabeza hay dudas, ¿seré salvo? ¿Seré que soy sano? ¿Seré que...? Sí, ya lo eres en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio, hizo un sobrepago. Versículo 21, sí dice, una vez más le dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Sopló, Él era la Trinidad, era Dios, era Jesús y era el Espíritu Santo. Y sopló y le dijo, reciban, vayan y prediquen. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Y cuántos de nosotros tomamos ese encargo de ser enviados por Jesús? Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no serán perdonados. Señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. Versículo 24 dice, de Juan 20, Tomás, uno de los discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de sus costados. Fíjese que hay gente que piensa así, dice, yo no voy a creer hasta no ver. Si un discípulo lo dijo, ¿por qué no puede haber gente que no crea? Y Cristo murió aún por la falta de incredulidad. Cristo murió aún por la falta de incredulidad. 8 días después los discípulos, versículo 26 dice, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. No tengas miedo en el lugar donde te encuentres. No tengas miedo si estás solo en tu casa, porque Jesús se te puede aparecer ahí en medio y te puede decir paz. Paz, María Esther. Paz, María. Paz, Carlos. Paz, Marta. Paz, Carla. Paz. Paz, Jeremías. Paz, Johan. Paz. Paz a ustedes. Paz. Aun cuando estás todo cerrado, encerrado, aun cuando decís, no quiero que nadie me encuentre, el Señor te va a encontrar y te va a decir, paz, fue pagado. Amén. Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. El shalom, la abundancia, todo lo que tengo les doy. Entonces dijo a Tomás, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Déjame decirte algo. Si Jesús no es Dios, debería haber reprendido a Tomás. Y Tomás dijo la verdad. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, y bienaventurado los que no vieron y creyeron. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Jesús nos hace libre aún de la incredulidad. Así que ahora Él nos da la victoria sobre la incredulidad, nos da la victoria sobre el miedo, ¿sí? Una vez que creemos en Jesús, en su resurrección, Él nos da la victoria. Él nos da la victoria.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la última es sobre la infructuosidad, sobre la falta de fruto. Juan 21:1 dice que Jesús se les aparece a los discípulos. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada, infructuosidad, no había fruto. No pudieron pescar nada. Ahora recuerda que estos hombres eran pescadores. Ellos tenían experiencia con la pesca, con ese mar. Llamaban mar, pero en realidad era más un lago. Ellos saben dónde están los peces, a qué hora están los peces. No son como nosotros, José, que no sabemos pescar, que vamos y pescamos 1 o 2. No, ellos van y pescaban, ellos sabían pescar. No perdían el tiempo. Nosotros vamos a mirar el mar cuando vamos. Versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Has notado que cada vez que tienes un momento de necesidad, los discípulos estaban cansados, tenían hambre, hacía frío porque habían pasado toda la noche, estaban obviamente desanimados? ¿Por qué? Porque Jesús había muerto, su maestro, su Raboni había muerto, no habían pescado nada, le faltaba motivación y Jesús llega en el momento exacto. Él sabe exactamente lo que estás pasando. Él sabe exactamente en el momento que tiene que aparecer en tu vida. Versículo 5 le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. El lado derecho representa Benjamín, mi hijo, mi mano diestra. La Biblia dice, la justicia es la diestra de Dios. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. En ese lugar somos absueltos. Él nos está diciendo, si siempre echas la red con una conciencia de justicia, encontrarás abundancia. Si tú sabes que Jesús murió en la cruz y resucitó y lo haces con una conciencia de justicia, encontrarás abundancia. Hallarán, dice la Biblia. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la mano diestra de mi justicia. Amén. Y cuando Jesús dice hallar, este hallar no es hallar poco, no es en escasez. Entonces, dice la palabra en Juan 25, dice, entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. No podían ni siquiera arrastrarla a la red. Y esta red era abundancia. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. No en poca manera, sino en gran manera. ¿Estás buscando al Señor tu Dios con todo tu corazón? Él quiere revelarse a tu vida, Él quiere que tú lo encuentres, quiere ser hallado. Y cuando Él dice hallado, dice en abundancia. Cuando lo busques, búscalo con un sentimiento de que eres justo delante de sus ojos. Revelación, delante de sus ojos. ¿Para qué? Para que Él pueda darte de su persona en abundancia. Porque ahora cuando vas a la presencia de Dios a buscarlo sin un sentimiento de justicia, sin decir, no, yo en realidad soy pecador, no soy justo, tengo miedo, no soy apto. Cuando vas así delante de la presencia del Señor, no lo vas a encontrar. El Señor te hizo justo y te levantó con su mano derecha, dice, yo te doy la victoria. Amén. Con un sentimiento de justicia. Cristo murió. Decirle, Señor, vengo a tu presencia porque sé que moriste y resucitaste por mí. Y gracias a eso soy justo delante de tus ojos. Gracias a eso, gracias a lo que hiciste en la cruz del Calvario, hoy me retengo justo delante de tus ojos. Hoy me hallo justo delante de tus ojos. Gracias a tu fidelidad me das tu abundancia.
Todo depende de Él y es por Él y para Él. Nada es por nosotros, porque no es por obra, sino es por fe. Amén. Dice que era tanto pescado que no podían entrarlo a la barca, así que tuvieron que arrastrarlo a tierra. Y esa es la imagen de Jesucristo resucitado, seleccionado por el Espíritu Santo. Esa es la imagen que nos da el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que están escritas para que nosotros creamos y para que creyendo en su nombre tengamos vida juntamente con Él. Y en muchas áreas, hoy por ahí te sentís muerto, vacío. Y es ahí donde vos tenés que buscar al Señor y decirle, Señor, me encuentro muerto, me encuentro vacío, no veo que no tengo abundancia. Señor, te busco y no encuentro, Señor, pero hoy tengo la revelación que has muerto por mí en la cruz y que has resucitado y hoy tengo ese sentimiento de justicia. Me has hecho justo delante de tus ojos, me has apartado del pecado y hoy puedo decir que soy tu hijo y que tengo acceso al Padre porque ya no es solamente tu Dios, ya no es solamente tu Padre, sino que es nuestro Padre, es nuestro Dios. Y hoy Dios vengo a ti de todo corazón a decirte que soy justo y que ya no me ves a mí como una persona, sino que me ves a través de la vida de Cristo que resucitó en la cruz. Porque es así que el Señor nos ve, que Dios nos ve a través de su Hijo amado. Amén. Él nos da la victoria en el miedo, nos da la victoria en la incredulidad y nos da la victoria sobre la falta de fruto. Es sobre la falta de fruto que Él nos da la victoria. Cuando lo buscamos a Él con un sentimiento de justicia, es imposible que nosotros no demos frutos. Ahora, cuando nosotros predicamos la palabra de resurrección, escucha bien esto, cuando nosotros predicamos la vida de un Cristo resucitado, la vida de Jesús que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y lo predicamos con un sentimiento de justicia, líderes, con un sentimiento de justicia hacia las personas y entendemos de que Jesús resucitó y nos hizo justo delante de los ojos de Dios. Nosotros vamos a ir a la persona o al pecador y le vamos a decir, ay, no, pecaste, te vas al infierno. No, lo tenemos que hacer justo, predicar la palabra con justicia, diciéndole, pecaste, arrepentite, volví a Dios. Cristo resucitó por tu vida y te hace justo. ¿Y saben qué va a haber? Un sentimiento de justicia, un sentimiento de perdón, no un sentimiento de reclamo. Jesucristo, cuando los discípulos tuvieron miedo, no reclamó. ¿Por qué tienen miedo? Yo no les dije que iba a resucitar. ¿Qué hacen ahí? ¡Miedosos! Son una manga de miedos. No, Él vino y le dijo, pasa a ustedes. Abundancia. Acá tienen el perdón de pecados. Yo vine a darle todo. Y muchas veces nosotros nos comportamos hacia otras personas con un sentimiento de juicio y no con un sentimiento de justicia. ¿Te equivocaste? No importa, pero Dios te perdona. Arrepentite. ¿Saben lo que quiere decir arrepentimiento? En hebreo, por causa de la cruz de Cristo, vuelvo a la gracia de Dios, a su muerte, a su resurrección. Cristo nos hizo libre del juicio, del pecado y de la muerte a través de su resurrección, a través de su muerte. Amén. Y por último, lo que quiero dejarles es una revelación hermosa que se encuentra en los primeros versículos de Juan 20. Y dice así, el domingo por la mañana, ya lo leímos, pero lo voy a volver atrás. Y quiero que estés atento porque es algo que va con la resurrección de Cristo. Y dice así, el domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, Juan, al discípulo amado, que ya sabemos todos, a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba al cuerpo del Señor y no sabemos dónde le pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro, o sea Juan, y llegó primero a la tumba y se agachó a mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego Simón Pedro, al que Jesús le dijo, Pedro, eres la piedra
yo edificaré mi iglesia a través tuyo. Dice que Pedro entró a la tumba y él notó los lienzos de lino allí. Escuchen bien, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Y en la Biblia nada es casualidad. ¿Por qué estaba colocado y doblado, puesto con las otras tiras? Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y cuando vio, creyó. ¿Se acuerdan? Cuando vio, creyó. Ahora, no hay casualidad que nos relaten estos versículos. Pedro se preguntó, ¿qué? ¿Por qué está vacía la tumba? ¿Por qué la ropa de lino tirada allí? Y si un ladrón roba, ¿por qué deja los lienzos doblados que son más caros? ¿Y por qué está puesto allí como si fuera hecho con suficiente tiempo todo? Que no hay signos de prisa, como comentábamos. ¿Con qué fin quiso dejar este mensaje? Y no, este mensaje lo dejó el mismo Jesucristo. Y este mensaje, quiero decirte rápidamente qué es lo que nos enseña la tradición judía. Y la tradición judía nos habla del siervo y del amo. Escuchen bien todos y estén atentos. Nos habla del siervo y del amo en la tradición judía. El lienzo doblado tiene que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Todo niño judío conocía esta historia, esta dinámica. El siervo cuando preparaba la mesa para comer, para el amo, procuraba tener la certeza de ordenar todo exactamente de la manera que su amo, su señor, quería. Después de que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando fuera de la visión del amo hasta que el amo terminase de comer. ¿Sí? El siervo no se atrevería nunca a tocar la mesa antes de que el amo hubiese acabado. Al terminar el amo se levantaría, se limpiaría los dedos, la boca y la barba, haría una bola con el lienzo y lo dejaría en la mesa, tirado. Esto, arrugado, el lienzo arrugado en la mesa. Esto quiere decir, he terminado. Puedes juntar la mesa. He terminado. Ahora bien, si el amo se levantara y dejara el lienzo doblado al costado, el siervo no osaría a tocar la mesa, porque ese lienzo doblado quería decir, volveré a la mesa, volveré. El sudario doblado lo entendió el discípulo Juan, el que vio y creyó. ¿Sí? Mi maestro volverá. Por eso no entró al sepulcro respetando esta tradición. Cristo volverá, Él resucitó. Él resucitó, Él volverá. El lienzo doblado, según la tradición judía, quería decir que Cristo volvería. Él volverá por nosotros, volverá por ti y por mí. ¿Cómo encontrará a su novia? ¿Cómo te encontrará a ti? ¿Dispuesto con un sentimiento de justicia para recibir lo que Cristo tiene para tu vida? ¿Cómo te encontrará? Lo más importante es que Él te encuentre con ese sentimiento de gracias, de que Cristo resucitó, de que puedas vivir una vida según el sentimiento de que Cristo resucitó, de justicia, y no una vida de juicio, emitiendo juicio para los demás y emitiendo juicio para tu propia vida. Cuando emites juicio, tienes escasez. Cuando emites justicia, la abundancia de Dios te rodea. La abundancia de Dios te rodea. Y no hablo sobre la parte de dinero, porque todo lo asociamos siempre al dinero. Lo hablo sobre la parte espiritual, donde nosotros nos relacionamos a Dios con un sentimiento de justicia. Él tiene para nosotros y me hallarán, porque yo me voy a dejar encontrar. Yo me dejaré encontrar. El Señor hoy viene a decirte paz a ustedes. Estoy acá con las manos, con mi costado y vengo a darte abundancia. Vengo a darte mi vida. He entregado mi vida a ti y volveré. Volveré pronto a buscarte. Y yo estoy dispuesto. Mi Padre, el Padre que nos une, nuestro Padre está a disposición tuya. Gracias a mi sacrificio. Gracias a lo que he hecho en la cruz del Calvario y gracias a haber resucitado. Gracias a que hoy te puedes sentar
con Dios en lugares celestiales. Gracias a Él todo es posible. No hay nada que puedas temer si confías en Dios. No hay infructividad, no hay falta de fruto. No hay falta de fruto. Y ahí puedes empezar a rebobinar en tu vida y puedes empezar a decirte, Señor, ¿cuáles son las áreas donde yo tengo falta de fruto? Y ahora podemos ir a la parte rectora. Se requiere que los administradores sean hallados fieles. ¿Dónde es que tengo falta de fruto? ¿Dónde es que mi planta no está floreciendo? ¿En mi relación contigo? ¿En mi relación con mis seres queridos? ¿En relación con la gente que trabajo? ¿Dónde es que estoy siendo infructífero? ¿Dónde es que yo no puedo ver el fruto? El Señor viene a cubrir cada necesidad. Dice que Él está pronto a bendecirte porque Él resucitó. Y lo que Él hizo en la cruz no fue en vano. No fue hoy para dejarte como estás. Simplemente lo tienes que buscar de todo corazón con un sentimiento de justicia para que lo puedas encontrar. Para que Él pueda ser hallado. Muchas veces dice que su pueblo perece por causa y por falta de conocimiento. Y es por falta de conocimiento que muchas veces no vamos al Señor y vamos al Señor con ese sentimiento de juicio. Era como hablábamos la semana pasada, no nos lavamos los pies. Pensamos que continuamente tenemos que ser salvados, nos tenemos que lavar todos. Y no, el Señor hoy nos está diciendo, te tenés que lavar los pies, tenés que buscarme a mí continuamente, tenés que dejarme a mí, que sea yo en ti. Esperanza de gloria, dice la palabra. Amén. Con esto quiero animarte y decirte a ti que nos estás mirando por las redes sociales que el Señor resucitó, que Él lo es todo y que puedas hoy festejar que Cristo resucitó. A todos los que estamos aquí, animarlos para que puedan buscar de Él con todo el corazón y con un sentimiento de justicia. Puedas decirle, Señor, estoy aquí para ti, para ser salvo una vez más, porque tú has muerto en la cruz por mí, por todos mis pecados, me has salvado una vez y para siempre. Vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Jesús. Por este tiempo donde hemos aprendido, Señor, que tú nos libras del miedo, que nos das, Señor, victoria sobre la incredulidad, nos das la victoria, Jesús, sobre la falta de fruto, Jesús. Señor, nos da la victoria sobre el juicio, Señor. Hoy, Padre amado, entendemos, Jesús, que tenemos que buscarte con un sentimiento de justicia, Padre amado, para encontrarte a ti en abundancia. Señor, hoy queremos, Padre amado, encerrarnos a solas contigo y decirte cuánto te amamos. Jesús, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque volverás. Señor, aquí estamos esperándote, Jesús. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero bendecirte, quiero saludarte y decirte que vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Estamos prontos a compartir la Santa Cena del Señor. Que lo puedas hacer en tu casa. Te animo, te bendigo en el nombre del Señor.